remota desde la antigüedad, pues no, antes se utilizaban figuras de madera, pues como para mostrar el parto. Luego siguieron un poquito como modelos anatómicos o en cera, que también podemos ver como en esta imagen. Todo para también enseñar no solo el parto normal, sino también empezaron a utilizar cómo era el parto distósico, cómo era el parto podálico. Acá podemos ver también cómo están mostrando como el parto podálico. Y pues ya como de ahí vienen las raíces. Y más o menos como desde los años 60 se inventó el primer modelo como mecánico, pues en el campo de la anestesiología, que fue utilizado como para intubar, ¿cierto? Y de ahí en adelante es lo que conocemos hoy como la simulación moderna. Entonces también acá ya hemos tenido como los diferentes modelos obstétricos, también empezaron a surgir los ginecológicos que son a través de la paroscopia y ya pues hoy en día pues la simulación y la tecnología pues, ha avanzado mucho y cada vez vamos a seguir viendo como estos cambios. ¿Cuáles son mis objetivos con esta charla? Pues primero pues como compartir los fundamentos teóricos de la educación basada en simulación, también como a través de la simulación pues nos puede como brindar una atención segura pues y de calidad a los pacientes y también pues como motivarlos a todos ustedes para seguir utilizando como pues este método de aprendizaje pues tanto como para los estudiantes, para los residentes e incluso ya para todos los egresados también. Entonces, como por todo lo anterior, pues hay como unos fundamentos que quiero como resaltar para poder entender bien la charla. Pues tenemos una definición principal que es como pues que nos dice que es una técnica, no una tecnología para reemplazar o amplificar todas las experiencias reales que son guiadas o que también replican aspectos como secuenciales y sustanciales del mundo real de una forma como interactiva, ¿cierto? De esta primera definición vamos a tener otras dos como importantes. Entonces, ¿qué es un simulador? Es cualquier objeto físico, un equipo, una situación, pues, o un ambiente clínico donde, pues, se haga una serie de tareas o una tarea, pues, para ser como representada realísticamente. Y también tenemos simulación de procesos, que también ya es una tarea, pues, realizada por un individuo en un corto periodo de tiempo, pues, como con una tarea principal, es como solo una única tarea. Y ya lo que tenemos que es la inmersión completa en la simulación clínica, pues sería como una serie de tareas en un ambiente completamente clínico, con interacción entre varias personas, que eso también es importante, con un paciente estandarizado que sea como un actor o como un maniquí. Ya para también hablar como de la fidelidad, pues que eso también es muy importante en la simulación, entonces nos habla qué tan cerca, qué tan real la actividad o el simulador están pues de la realidad. Entonces, por ejemplo, tenemos que de baja fidelidad, pues son los que no son tan reales y normalmente son menos costosos. Por el contrario, por ejemplo, los de alta fidelidad tienden a ser más costosos, usan tecnologías mucho más avanzadas y tratan como acercarse un poquito más a la realidad. Y hay un tercer estilo, que es el modelo híbrido, pues que involucra como un actor con una parte de simulador. No significa que un modelo de alta fidelidad sea mejor, porque igual no importa si sea pues de baja fidelidad, de alta fidelidad, no importa en verdad el costo, lo importante es como que todos al final van a tener como el mismo beneficio. Y también últimamente hemos utilizado mucho que es como la simulación a través de realidad virtual, que últimamente pues cada vez está más en auge y cada vez vamos a ver más de eso. Entonces, por ejemplo, de alta fidelidad, pues acá vemos como tenemos todo también un equipo que está utilizando también simuladores avanzados, pues incluso también lo podemos utilizar pues como con la realidad virtual, que acá también la estamos utilizando. La fidelidad que es híbrida, entonces también podemos ver, acá tenemos un actor y tenemos una parte de simulador. Esto también le da un poquito más de realidad como a toda la actividad de simulación, ¿cierto? Y tenemos de baja fidelidad, pues que pues, se utilizan como recursos simples, no tan costosos, o también pueden ser maniquís básicos o modelos, o incluso pues como modelos de papel, que simplemente por ser más costosos no significa que no sean igual de buenos que los otros. Y también, pues, como les he dicho, pues cada vez van a haber más avances en la tecnología, entonces, pues, de acá, pues a partir de hoy podemos ver como mejoras significativas en todos los simuladores, también en las herramientas de simulación que nosotros también como ginecobstetras, pues y ustedes también como médicos generales van a seguir bien. Entonces, lo que les dije, la virtualidad real, sí,
La realidad virtual, perdón, está cada vez como emergiendo como una nueva herramienta. También siempre nos va como promover y brindar una experiencia como inmersiva, y no solo que es solo como para grupos, sino que también puede ser como una experiencia individualizada, ¿cierto? Y todo esto pues como que va pues promover que nos enfoquemos en las debilidades y en las fortalezas de cada persona que necesita como reforzar. Pues, y también, como mencionar que en nuestro medio, pues tenemos un mundo de simuladores que nos permite mejorar muchos, pues como todo tipo de habilidades. Pues acá tenemos como el que conocemos, que es en ecógrafos, incluso hay para hacer, pues, y ensayar amniocentesis. Tenemos también, pues, simuladores normales para ver lesiones del cuello, simuladores para hacer episiografias. También tenemos estos que son para ayudarnos también con los tactos, con los cuellos. Y ya, pues últimamente también tenemos este simulador que es el que nos habla, le podemos cambiar los signos vitales, puede simular un montón de cosas, puede sangrar, entonces eso también es como importante. También tenemos los simuladores ginecológicos con respecto al mundo de la laparoscopia, pues incluso también hay simuladores como para practicar la estereoscopia. Pero entonces, lo que hay que entender no es solo depende, la simulación no solo depende del simulador, pues incluso hay muchas personas que dicen que es mucho más importante todo el preámbulo y como la retroalimentación después de la actividad que el mismo simulador en sí. Pues, ¿por qué? Entonces todo el preámbulo es donde le va a explicar a todo el grupo qué vamos a hacer, cómo son las leyes del las reglas del juego, cómo va a ser la duración, cómo va a ser el orden, y también pues como decirles cuáles son las expectativas alrededor de la actividad. Y ya al final, después de la simulación, tenemos la retroalimentación, ¿cierto? Incluso acá es donde más importancia le dan a estas actividades, porque acá se encuentra como saber qué fue lo que se hizo bien, qué se hizo mal, cuáles son los pasos a analizar, qué no debo hacer pues en la vida real, y como siempre buscar mejorar, porque también tenemos que tener en cuenta que siempre hay algo mejor por hacer. Traje este estudio, que es un estudio aleatorizado doble ciego, que acá evaluaron como el entrenamiento para hacer una cesárea en realidad virtual con el objetivo de evaluar como la efectividad de un problema de realidad virtual versus pues como la educación normal, convencional, ¿cierto? Entonces acá lo que hicieron fue como que todo el quirófano lo pusieron como en vista del cirujano principal, y la cesárea se enseñó como en 11 pasos. Además, al grupo de realidad virtual también se les mostró un video como cómo verían ellos y cómo harían la cesárea, pues desde vistas del cirujano principal. El grupo control, en cambio, se les dio como una clase teórica y también se les mostraron los videos. Pues al final se les realizaron como un mini test de 13 preguntas y era como una puntuación total de 50 puntos. Todo esto acá con el fin de evaluar los conocimientos después de esta actividad de educación, ¿cierto? Entonces, acá en la primera tabla podemos ver pues que la puntuación del mini test, no sé si la están viendo, la puntuación del mini test, pues entonces en el grupo de realidad virtual, también pues como que es significativamente mayor que a la puntuación del grupo control. Y acá nos da un resultado estadísticamente significativo. Y también en el grupo de realidad virtual, pues como que en general mostró como medias significativas mucho más altas que el grupo control. Y ya también en esta segunda tabla podemos ver como en general las medias sobre la confianza en el procedimiento antes y después de esta actividad es mayor, es mucho mayor en el grupo de realidad virtual. Entonces también lo que decía, pues es muy importante ver cómo a través de esas experiencias tenemos como mucho potencial para la personalización en el entrenamiento, ¿cierto? O sea, se va a adaptar a las necesidades individuales de cada estudiante o cada profesional de salud, ¿cierto? Entonces todo esto como con el fin de pues, permitir un entrenamiento más eficiente y más efectivo. Pero entonces, o sea, ya tenemos lo de la simulación, pero también creo que todos los que estamos acá nos hemos enfrentado a un escenario de simulación, que eso también nos genera cierto, pues como emociones, ¿cierto? Entonces esas también pueden tener como efectos significativos en lo que voy a entender de la actividad,
lo que voy a recordar después de esta actividad, cómo van a ser mis juicios clínicos y cómo van a ser como mi enfoque en la resolución de problemas, pues que normalmente en esas actividades que tienden a ser como más de crisis. Y también, pues lo que yo sienta durante esta actividad me va como a servir para animarme a participar en otras o incluso en algunas personas puede seguir como para como definitivamente esto no es lo mío. Pero que también se debe entender, pues que las emociones en este momento no son buenas ni malas, o sea, simplemente van a estar y son y necesitamos buscar la forma de aprovecharlas en pro de la simulación, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué debemos hacer en estos casos? O sea, en verdad, llenarnos como de razones para darle importancia también no solo a la parte teórica del conocimiento, sino a la parte emocional de cada uno de los participantes. ¿Para qué? Para que pues, el que está realizando la simulación sepa cómo manejarlas, ayudarle a las otras personas a que cuando estén en una experiencia de crisis sepan cómo van a actuar y ellos también entiendan cómo se pueden autorregular las emociones para intentar como mantener el control en esas, pues, en esos ambientes críticos. Ahora, ¿por qué es importante pues en ginecobstetricia? Pues primero, pues sabemos que el mundo siempre está cambiando. Normalmente tenemos pues una educación que es continua y tenemos que seguir actualizando a la par que la tecnología van avanzando. Y también, pues nosotros todavía no tenemos todas las respuestas y seguimos con muchos desafíos como en el área de la salud materna, la mortalidad infantil, en todos los cuidados de la mujer en todos los ciclos de la vida. Entonces siempre tenemos que seguir buscando respuestas para estos desafíos que nosotros nos vemos enfrentados a la vida diaria. Bueno, ya tenemos como los fundamentos como de la simulación, ¿cierto? Entonces tenemos que saber que el aprendizaje basado en simulación no es solo el simulador, ¿cierto? O sea, tenemos acá, por ejemplo, todo este aprendizaje que son un bagaje de cosas que siempre nos van a llevar a pues, a la importancia de la simulación. Entonces tenemos que tener un conocimiento de base, vamos a tener unas habilidades técnicas y no técnicas, que ya voy a profundizar en qué son pues, esos tipos de habilidades. Trabajar en equipo es fundamental para poder llevar pues estos como simuladores y estas actividades efectivamente. Y vamos a llegar a un desenlace donde va a ser como la meta que todos teníamos con respecto a la simulación. Acá es importante, pues en todo el momento siempre es importante estar haciendo una retroalimentación y un debriefing siempre para saber qué mejoro, qué hago, qué no debo hacer, ¿cierto? Hablando entonces de habilidades técnicas, pues son las partes del dominio, de los procedimientos, de las técnicas quirúrgicas, de todas las competencias que tenemos como en respecto de situaciones críticas, por ejemplo, una cesárea, como es un parto podálico, una distocia de hombros, o sea, es igual de efectivo tanto para nosotros ya como los egresados, los especialistas y también para los médicos en formación. Y también, no solo eso, sino que también tenemos que saber el uso adecuado de todas las tecnologías médicas que van saliendo. O sea, eso también es una habilidad técnica que yo tengo que ir desarrollando, o sea, saber utilizar cirugía laparoscópica, saber utilizar un ecógrafo. Pero esto, ¿por qué va a ser importante en la simulación? Pues primero porque va a permitir la importancia de repetir y ensayar y siempre ir perfeccionando esas técnicas que necesito para poderme ayudar como en las competencias y en la confianza que yo me tengo frente a un procedimiento. También la simulación me va a permitir como toda la exploración de diferentes escenarios que me puedan surgir pues en estos ambientes clínicos y en una crisis clínica. También es muy importante pues que en las emergencias los profesionales sepan cómo vamos a reaccionar y para poder tener todo claro y una cierta orden en nuestra cabeza, también tener claro que a partir de todos estos escenarios realistas, entonces pues como que los equipos empiezan como a tener pues como en la mente cómo identificar tempranamente los signos de deterioro de un paciente, la toma de decisiones rápidas, incluso el manejo efectivo entre estas emergencias. Pues y también siempre es importante que a partir de las simulaciones, pues siempre podemos estar revisando y mejorando los protocolos que ya tenemos en los hospitales, en nuestro puesto de trabajo, que también nos van a terminar pues teniendo un impacto muy importante en la seguridad de los pacientes. Por ejemplo, en este estudio que realizó el doctor Álvaro José Nieto, nos muestran como a través pues, de un modelo de simulación de bajo costo, que acá lo podemos ver, se enseñó compresión aórtica manual interna, ¿cierto? Esta encuesta se la realizaron a 308 participantes de un taller de hemorragia posparto, pues, que realizaron en 3 países diferentes, ¿cierto? Es importante
que, por ejemplo, de estas personas, solo el 5% habían como recibido formación previa sobre esta técnica, ¿cierto? También, entonces, lo que querían estudiar era la utilidad como percibida por todos los asistentes a la experiencia a través de la simulación, ¿cierto? Entonces, acá vieron que, pues, qué tan fiel era el modelo a la realidad. También estudiaron la simulación como en el escenario y en la situación clínica, también cuál era su utilidad didáctica y pues como el efecto de la simulación en, pues, en el desarrollo de las habilidades y la utilidad pues como de esta misma técnica en los pacientes, ¿cierto? Entonces, al final, pues más del 97% de los participantes otorgaron como puntuaciones entre 4 o 5 o 5 de 5 a todas esas categorías. También es importante mencionar que más del 98% mencionó que consideró el curso, que mejoró sus habilidades y pues el 77% dijo que se sentiría cómodo en el momento de llegar a realizar una de estas maniobras. ¿Qué quiero resaltar principalmente de este estudio? Pues, o sea, mostrarles que la simulación sí está disponible, que no es solo algo que hacemos en la universidad, que es algo que se sigue haciendo a nivel mundial, que hay muchos talleres, pues, cada vez en cuando que tenemos que aprovechar. También mostrarles que la simulación de bajo costo es igual de efectiva que la simulación de alto costo y también pues mostrarles que son replicables, o sea, estos modelos son replicables que nosotros también los podemos hacer en la universidad, los podemos hacer en congresos, los podemos hacer en clases para otras personas que nosotros vayamos a dar. Y de esta técnica, pues como que quiero pues, como mencionar que también es una técnica supremamente como eficaz que hoy en día se está empezando a utilizar mucho más en el control de hemorragia postparto, ¿cierto? Entonces, como también mostrarles que cada vez sea más conocido, más utilizado, incluso más enseñado. Ahora llegamos a la parte de las habilidades no técnicas, ¿cierto? Entonces, al hablar de las habilidades no técnicas, son como las habilidades como cognitivas, sociales y personales que me van a completar todas las habilidades técnicas. Entonces, todas ellas me van a como contribuir al desempeño seguro y eficiente de la labor que yo tenga que hacer, ¿cierto? Primero, vamos a tener que tener una comunicación asertiva, ¿cierto? Con todos los pacientes, con los familiares, para poder así mencionarles qué vamos a hacer, cómo es el paso a seguir, sobre diagnósticos y tratamientos. Entonces, es muy importante que a través de nuestro desarrollo de la comunicación asertiva lleguemos a ese final, ¿cierto? También es muy importante resaltar la colaboración interdisciplinaria con otros personales de la salud, pues como es fundamental saber cuál es nuestro objetivo, que al final normalmente tiende a ser salvar al paciente, y siempre, siempre, siempre desarrollar como esa capacidad de pedir ayuda, saber de que uno no está solo y también dejar siempre en estos momentos como el ego. Que es importante también la toma de decisiones rápidas. Entonces, eso es importante saber que durante una crisis tengo que cómo autorregular las emociones, que ahorita también les estaba hablando, para poder llegar a una decisión rápida, efectiva, que sea todo basado como en el análisis de la situación y como también en el conocimiento de protocolos clínicos que ya debo tener como en mi conocimiento. También es importante que, pues, a través de la comunicación, no es solo la parte clínica, sino también una comunicación empática, ¿cierto? Y también que sea una comunicación centrada en el paciente, siempre en pro del paciente, ser como muy claro, muy eficaz, no ser como grosero con el paciente en muchos casos, y eso también es importante para desarrollarlo. Y con respecto al liderazgo, pues como entender que en estos casos normalmente hay un líder, pues, y no es solo ser un líder, pues además de ser un líder, también es saber, por ejemplo, respetar al líder, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un buen líder hoy en día? Entonces, es tener una buena capacidad de coordinación, es tener como compromiso, también tener una inteligencia emocional es fundamental en todos los momentos para un buen líder, tener empatía con el equipo, qué quiere cada uno de los participantes, transparencia y más que ser jefe es saber acompañar, no es solo mandar, eso es lo más importante también en estas situaciones. Entonces, ya con respecto al trabajo en equipo, que también es una de estas habilidades que necesito desarrollar 100%, entonces es saber cómo lo voy a lograr. Entonces, estableciendo metas claras y compartidas, que pues ya lo que les había dicho, que nuestro caso normalmente es la vida de un paciente, fomentar siempre la comunicación clara, abierta, pero también que sea efectiva, clarificar cuáles son los roles y las personalidades de cada uno de los miembros del equipo, promover siempre el respeto y la confianza mutua, eso es fundamental,
llegar a la resolución de los conflictos de forma pues como constructiva y siempre estar en constante evaluación para ver qué se puede hacer mejor. Y pero entonces, ¿por qué es importante el trabajo en equipo? Entonces, primero, pues la coordinación, ¿cierto? Desarrollar un liderazgo compartido, darles pues como las importancias a cada uno de los miembros, mejorar el ambiente laboral es fundamental y por medio del trabajo en equipo se va a lograr y mejorar la seguridad del paciente. Esa es una también de nuestras como metas a través de la simulación y a través de desarrollando todas estas habilidades no técnicas, ¿cierto? Y entonces estas habilidades no técnicas, ¿por qué son importantes? Pues normalmente incluso pues, se ha evidenciado que las habilidades no técnicas son fundamentales para mejorar la seguridad del paciente. E incluso depende más de ellas que las mismas habilidades técnicas, ¿cierto? Entonces, las más importantes que tenemos que resaltar es pues, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la sistematización, es decir, tener todo como bajo protocolos y listas de chequeo, y siempre, siempre, siempre revisión de errores y retroalimentación. Les quiero también resaltar esta cifra que me llamó mucho la atención, que 4 de cada 10 pacientes de los servicios de atención primaria sufren algún perjuicio como consecuencia de un error médico, pero el 80% de estos casos se pueden prevenir, ¿cierto? También alrededor de 134 millones de personas sufren cada año algún tipo de percance como una consecuencia de la falta de seguridad en la atención médica en los países normalmente de mediano a bajos ingresos. Entonces, todo esto también me va a generar 2.6 millones de muertes al año. Y además, también todo esto de errores médicos nos genera como un 15% de gastos hospitalarios por la OMS, ¿cierto? Entonces, son cifras muy grandes que quiero resaltar porque uno de las finalidades de la simulación es esta, es ayudar con la seguridad del paciente. El director de la OMS dijo, nadie debería recibir un daño mientras recibe atención médica. Y sin embargo, a nivel mundial, al menos 5 pacientes mueren cada minuto debido a una atención insegura. Entonces, a ver, ¿qué es nuestra labor? Pues como médicos, seguir luchando para cifras, pues para controlar estas cifras, para desarrollar una cultura de seguridad, no solo entre los pacientes, sino también nosotros en toda la atención y también como ir involucrando diferentes herramientas para poder informar, aprender de los errores, promover la comunicación y al final, por ende, pues disminuir estas cifras. En el 2013 se publicó una investigación donde se encontró que casi 80.000 eventos adversos graves eran prevenibles. Todos estos, pues como efectos adversos los vamos a conocer como never events, que eso se les dio el nombre de esta investigación y son errores que nunca debieron haber ocurrido, ¿cierto? Estos errores siempre eran prevenibles. Entonces, ¿qué dijeron de que? Pues dijeron que la principal causa de estos errores eran por habilidades no técnicas y por errores en la complejidad del sistema, ni siquiera por, pues como por errores en la habilidad técnica que yo tenía, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer como para fortalecer y para empezar a hacer como cambios? Tenemos que empezar como a reconocer ciertos elementos que son, pues, son mandatorios y tenemos que fortalecer, pues, cuáles son los límites del personal de salud, optimizar siempre las habilidades tanto no técnicas como técnicas y diseñar también ambientes culturales organizacionales y físicos que son seguros para el paciente y el personal de la salud, ¿cierto? Entonces, eso también es como una de las principales cosas, o sea, reconocer que no solo depende de mi habilidad en los procedimientos, de qué tanto sé manejar un equipo, depende más que todo de cuáles son las habilidades no técnicas que yo voy desarrollando. Pero a pesar de lo mencionado anteriormente, también quiero resaltar esto, pues que no se puede olvidar, pues que errar es de humanos, ¿cierto? Y nos vamos a equivocar, pero hay ciertos como factores que nos van a aumentar como el riesgo de presentar como un error médico. ¿Cuáles son estos como factores? Entonces es actuar sin saber, es decir, o sea, yo no tengo los conocimientos para hacer lo que voy a hacer. Actuar sin estar autorizado, pues o no tener los estudios, la certificación para hacer lo que quiero hacer lo que no se sabe que no debo hacer, o sea, actuar simplemente por ignorancia, ay, no sabía que no se podía hacer, o no hacer lo que se sabe que se debe hacer, o sea, simplemente yo sabía que lo tenía que hacer, pero no lo voy a hacer y eso es pura negligencia. Y finalmente es hacer lo que se sabe que no se debe hacer, que sería como actuar por dolo. Entonces es importante como evitar esos tres, pues esos escenarios, así intentar disminuir estos errores. Llegando entonces a la parte de beneficios de simulación, pues como
juntando todo lo que llevamos, tenemos que nos va a mejorar la seguridad del paciente, nos va a mejorar la eficacia de los procedimientos, nos va a fortalecer la parte de la comunicación asertiva y el trabajo en equipo, ¿cierto? Y además siempre nos va a estar como fomentando la innovación en la atención médica. Todo esto que se traduce entonces en una atención más segura, efectiva y de mayor calidad. Tenemos que tener que a través de nosotros también tenemos que desarrollar como un enfoque en la mejora continua de la calidad y la seguridad del paciente, ¿cierto? O sea, también saber que el futuro de la ginecología y de la obstetricia va a estar firmemente centrado en mejorar la calidad y la seguridad del cuidado de la mujer y del recién nacido. También se espera que todos los programas de simulación se enfoquen en entrenar pues, a todos los profesionales de la salud para manejar las emergencias obstétricas, las complicaciones ginecológicas de manera eficiente y eficaz, ¿cierto? Y con el ende de también reducir como errores clínicos que normalmente se tienden a hacer. Y también en la simulación tenemos que como identificar y pues incluso mitigar todas las disparidades que hay en el cuidado de la salud materna y neonatal que también nos vemos muy enfrentados hoy en día, ¿cierto? Y listo, la simulación es muy linda, pero que es muy importante resaltar, pues la simulación, pues en todo con respecto a la simulación médica, es fundamental que sea integrada de manera efectiva con otros métodos de entrenamiento y con otros métodos de aprendizaje. O sea, no todo puede ser simulación, ¿cierto? Pero tampoco no puede ser una simulación simplemente un simulador y ya. Entonces, es muy importante que sea, pues, que juntemos también la enseñanza basada en casos, la educación clínica tradicional y la práctica también en el mundo real. Entonces, ¿qué deberíamos desarrollar? Pues como desarrollar los programas que combinen todas estas actividades, pues como con la oportunidad de un aprendizaje práctico y clínico para también pues, garantizar como la formación médica integral de todos. También es muy importante la colaboración interdisciplinaria, pues tanto en educadores médicos, clínicos, profesores de simulación e incluso los mismos estudiantes para poder desarrollar los programas, pues que sean también con las necesidades del equipo. Y siempre abordar los desafíos, pues como considerando que es crucial para el éxito de la implementación de la simulación, siempre como que garantizar que la simulación sea sostenible en el tiempo, pues y los programas también lo sean. Entonces también quiero hacer como un llamado de acción como para no solo para entender qué es esto, sino para la adopción y la expansión de la simulación como en todo nuestro ámbito, tanto como en el de ginecología de obstetricia y también como para los estudiantes que ya casi van a ser médicos. Entonces siempre, pues reconocer la importancia, ¿cierto? Saber que el entrenamiento profesional siempre debe estar en constante mejora. Entonces, pues, con esto podemos como seguir nutriendo nuestros conocimientos. Saber que tenemos que seguir como investigando, pues, cuál es la efectividad a largo plazo y cuáles son los cambios que vimos a través de la educación en simulación y también ver cómo podemos, pues, como ver reflejado cómo mejora la seguridad del paciente, la calidad de la atención, también y los resultados como clínicos, pues, en todo en el campo ginecobstétrico. También es como una invitación, pues como para todos, para que sigamos como practicando y aprovechando todas estas capacitaciones que nosotros, por ejemplo, que todavía estamos en la universidad, tenemos disponibles, pero también a todos los egresados y a también ya a todos los que pasaron por acá, que deben seguir en una educación continua y para que, pues que vemos que en verdad está muy disponible en nuestro medio. Y saber que en verdad la simulación pues es una estrategia innovadora pues y no punitiva que nos permite siempre aprender como por medio de los modelos convencionales teóricos que siempre hemos como aprendido. Acá específicamente pues también es como un llamado a los egresados, a las que ya casi se van a egresar, pues que no solo esto es para los que estamos estudiando, sino para también los que llevan años en la, pues, como en la profesión. Entonces, también mencionarles que el uso de la simulación médica puede como ofrecer los beneficios pues, para el desarrollo profesional continuo, para seguir mejorando las habilidades técnicas y no técnicas. También saber que al estar como en programas de formación continua, enfocarse en habilidades específicas, buscar siempre mentoría personalizada, colaborar en equipos interdisciplinarios, y reflexionar siempre sobre la práctica clínica que yo tengo, pues todo nos va a ayudar a mejorar nuestra práctica clínica y darles una atención de calidad a los pacientes. Pero tenemos unos desafíos como con respecto a la simulación, ¿cierto? ¿Qué es importante? Pues el costo de los recursos necesarios en la adquisición de todos los equipos, también en el mantenimiento de los programas, tener las personas encargadas que saben manejar todos los equipos de simulación,
También saber que, pues, todo esto me va a requerir como una inversión significativa, pero que se ha visto que en verdad el costo-beneficio, siempre hemos visto que es mejor invertir en simulación que invertir en pagar errores médicos. Y también, pues, como plantear la posibilidad de que hospitales y universidades se hagan en convenios para seguir practicando y poder aprovechar todos estos ambientes que tenemos en la ciudad. Que también es importante, pues, como evaluar qué tan efectivo es, pues, como a largo plazo, no solo en la seguridad de los pacientes, sino también en nuestros procesos, en nuestro desempeño clínico y en los resultados como que vamos a observar. También es importante ver cómo objetivamente podemos calificar esto. Eh, Sin embargo, pues ver cómo la investigación, ver cómo la participación en todos estos programas de simulación se va a traducir en una seguridad del paciente, calidad de la atención y reducción de errores médicos. Pero, por ejemplo, como universidad, sí sabemos y sí se le ha dado seguimiento pues, a todos los avances académicos que se han observado en los estudiantes, pues, y que invertir en horas de laboratorio ha mostrado mejorar las habilidades técnicas y no técnicas en todos los estudiantes. Entonces, también tener que, como universidad lo tenemos claro, pero ver cómo podemos ver eso reflejado, por ejemplo, no solo en la academia, sino también en el público, pues, de nuestra población de estudio. Entonces, pues, nos queda la duda de que si sirvió o no la simulación, pues, y varios personas, varios, pues otras academias se lo han preguntado, ¿cierto? Entonces, pues sin entrar en muchos detalles, acá, por ejemplo, tenemos un estudio de la COC que fue realizado en el 2019 que le preguntó a los directores de programas de la residencia, profesores de simulación y a los residentes de último año que dieran cómo era la situación detallada actual del entrenamiento en simulación en todos los programas pues, de ginecología y obstetricia en Estados Unidos. A grandes rasgos, ¿qué informaron? Pues que había menos disponibilidad de simulación, tanto en cirugía vaginal como en cirugía abierta, pero que había pues como gran cantidad de simulación en lo que es la paroscópica y robótica. Entonces acá nos menciona como dónde tenemos que hacer un poquito más fortalezas en desarrollar estos simuladores. También mencionaron que más del 80% de los profesores y de los directores de los programas también informaron que los residentes después de, pues como después de la residencia al final y después de utilizar todos los simuladores iban a estar preparados para realizar la mayoría de los procedimientos. Los procedimientos que acá excluyeron pues eran amniocentesis, histerectomías laparoscópicas, que en verdad acá nosotros no es que vayamos a realizar tan pues como frecuentemente. Y también se llegó como a la conclusión pues de que saber de que la simulación está ampliamente disponible para procedimientos ginecológicos y obstétricos, pero saber que también hay una gran heterogeneidad entre todos los programas, que entonces tenemos que buscar una forma para homogeneizar como el conocimiento en todos los profesionales. O sea, de pronto, pues como nosotros, nuestra conclusión como el doctor Vasco y mía también fue como hacernos preguntas, pues saber, pues ya tenemos que con esto sabemos que sí sirve la simulación, pero no es solo esto, pues que podemos tomar de acá para pues como hacerles proyectos a las asociaciones diferentes, como programa, como facultad, incluso como universidad, cómo podemos seguir mejorando. También, pues cómo podemos hacer que este conocimiento sea no solo como de unos pocos, sino que sea más, pues como más disponible para varias personas. Ahora finalmente mensajes para llevar al trabajo, no para la casa porque el doctor Vasco dice que no se puede llevar nada para la casa. Entonces, pues importante reconocer la importancia de la simulación médica, ¿cierto? Saber que tiene un papel crucial en la formación y el entrenamiento de los profesionales de salud en ginecología y obstetricia, que proporciona un entorno seguro y controlado para practicar todas las habilidades clínicas y manejar todas las situaciones de emergencia. Reconocer cuáles son los beneficios. Siempre va a ser mejora de las competencias clínicas, reducción de errores médicos, aumento de confianza en el personal de salud y siempre, pues, por ende, la seguridad del paciente y los resultados clínicos. Saber que hay como unos desafíos en la implementación, los costos, la integración con otros métodos de aprendizaje y no simplemente dejar la simulación sola y siempre como ver, estar en constante como evaluación a largo plazo de cuál es la efectividad. Pues y saber que en el futuro siempre vamos a estar, pues como los avances tecnológicos y las nuevas metodologías siempre van a tener como potencialización para nosotros, saber que necesitamos mejorar e individualizar todo este conocimiento y todo este entrenamiento para, por ende, también mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes.
Acá termina la presentación, muchas gracias, pero pues no quiero como perderme la oportunidad pues de que en la universidad hay muchos cursos de simulación como de educación médica, tanto para los docentes como también para nosotros los residentes, y normalmente los hacen como 3 veces al año. También, pues, contarles algo que me contó el doctor Vasco, que no sé si Adriana me dé permiso, pero pues que ellos habían hablado un poquito de que iban a empezar a hacer simulaciones como con el programa en conjunto con el equipo de simulación y que van a hacer de forma bimestral. Entonces el doctor también está como muy emocionado de que también empecemos como a implementar más estas estrategias. Y quiero terminar como con esta frase, pues que también como dime y me voy a olvidar, muéstrame y puede que recuerde, pero involúcrame y voy a entender. Entonces también saber que la simulación no es solo un simulador, sino también es armar como todo un currículo en torno al simulador. Muchas gracias, doctora Valentina, por tu presentación y información de manera, digamos, didáctica y organizada, como todos los escenarios que podemos trabajar relacionados con la simulación. Pues quiero darle la palabra en ese momento al doctor Vasco, pues experto en el tema que, como lo dije inicialmente, nos ha acompañado en este tiempo durante varios años. Y lo que dijiste, doctora Valentina, que hemos conversado el doctor Vasco y yo acerca de unas tareas de innovación que tenemos para nuestros, digamos, residentes y que vamos a hacer una actividad, digamos, cada 2 meses. Ya están unas fechas organizadas. Después les actualizaremos toda la información. Entonces va a haber una en mayo y otra en julio. Pero bueno, luego les contamos detalles. Dedicámonos al tema de hoy. Entonces, doctor Vasco, tiene la palabra. Adriana, muchas gracias. A Valentina, pues gracias por la motivación y por la revisión. Fue un proceso en el que aprendimos mucho y siempre será pues un reto trabajar con profesionales y especialidades de, de trabajo clínico complementario donde es muy enriquecedor hacer esto, ¿no? Yo creo que quería, ya que me das la palabra y estar muy atento a los asistentes a resolver pues cualquier duda si es posible o recibir los comentarios y sugerencias. Mm, Entender que debemos estratificar muy bien lo que queremos desarrollar en el programa curricular, o sea, tenemos prioridades en habilidades en el hacer, queremos fortalecer, por ejemplo, temas en parto distóxico, que en la parte clínica son de baja frecuencia, de alta mortalidad, de alto potencial de demandas. Entonces, ¿cómo nos concentramos en un programa para atención de parto distóxico y aplicación de forceps o ventosas? Eso es un foco relacionado con el tema de habilidades del hacer. Pero en ocasiones lo que uno ve es que a pesar de que la gente es muy buena, sabe mucho y sabe hacer mucho, los problemas tienen que ver con la manera como se comporta durante el día a día o las situaciones de crisis. Entonces, hay que diseñar actividades curriculares orientadas al conocimiento, al mejoramiento de estas habilidades de tipo no técnico que nos explicó muy bien Valentín. Y después teniendo ya todo eso, como vemos aquí en la pirámide, teniendo un buen conocimiento, habilidades técnicas, habilidades no técnicas, pues ir a escenarios donde podamos dar oportunidad de mostrar ese desempeño en equipo, buscando siempre un objetivo que es la mejoría en el paciente, la mejor educación para nosotros, la disminución de las demandas, el ahorro en insumos, etcétera, etcétera. No se fije el desenlace. ¿Qué necesitamos? Muchos docentes capacitados en este tema. O sea, se ha demostrado que ser buen profe no lo convierte a uno automáticamente en ser buen profe en escenarios de simulación. Entonces, por eso es que promovemos mucho la realización de los cursos de docencia en la universidad para que se puedan ir adquiriendo estos elementos que pues para los docentes y estudiantes son gratuitos, hacen parte de los productos a los que tenemos acceso por el escalafón docente y así vamos a tener una masa crítica que nos va a acompañar en esto. Y poder generar grupos de trabajo como con un sello CES en el área de simulación sería como esa meta a la que le queremos apostar. Hay muchos esfuerzos aislados,
todos nos sentimos muy cómodos haciendo como lo hemos hecho de la manera tradicional, y aquí también, como nos mencionaban, hacer una reflexión orientada a que debemos formar es un pool de gente por beneficio pues del posgrado, de la universidad, de los procesos educativos. Era eso, Adri, muchas gracias. Gracias, doctor Vasco. No sé si tienen algún comentario las personas que están virtuales o el grupo que está aquí presencial. Bueno, Valentina, me parece que la charla, ¿cierto? Es una charla general. Yo percibo un interés porque hablaste algo de las habilidades no técnicas, pero las habilidades no técnicas y donde si yo quiero tener una simulación con trascendencia para el educando, para esa persona que está aprendiendo, dentro de esas habilidades no técnicas también están las habilidades del pensamiento. Esa persona cómo analiza, cómo procesa, o sea, qué tan hábil es para procesar, qué tan veloz es, ¿cierto? Siento que no se tocaban esas habilidades que son muy importantes porque si yo ya lo vi allí cómo actuó esa persona y yo me doy cuenta de eso, yo no puedo pasar eso por alto y lo debo de hablar inmediatamente para que sea algo útil. También las habilidades, tú hablaste mucho acerca de las habilidades sociales, pero dentro de las habilidades personales también está la tolerancia a la frustración, ¿cierto? Está la capacidad de esa persona de reponerse después como de esa pérdida que tuvo allí. Entonces, y también pienso que dentro de tu argumentación pudieras haber incluido, por ejemplo, hay estudios ya que han mostrado que vi que fue una de tus motivaciones, ¿cierto? Acerca del atletismo, o sea, cuántas veces necesitan repetir para que esa persona llegue con todas las habilidades técnicas y no técnicas a un escenario y tenga un comportamiento, un desempeño cercano al ideal. Cuántas veces tienen que hacer actuaciones acerca de un prolapso de cordón, ¿cierto? Son como las cosas en las situaciones de emergencia, son las que más ya han estudiado y en las que ya hay como unos números que nos pueden ayudar, y también cómo allí entonces su interés era la habilidad no técnica, darle ese viraje a de qué fue lo que hicieron esos educantes y cuál fue la actitud que lograron desarrollar en los estudiantes. Doctor Vasco, una pregunta de pronto para el grupo en formación también, y es de pronto la parte pre-test y post-test, cómo se integra en simulación para reconocer como todos estos aprendizajes. Sí, dentro de los modelos de Kirkpatrick hay 4 fases en las que uno se concentra en los procesos educativos. La fase 1 es que la gente sale contenta del curso, digamos que es como la mayoría yo le digo mucho en los procesos de formación docente, preocupémonos cuando alguien no salga contento de la actividad que se prepara para ese día. La fase 2 de Kirkpatrick es la que involucra pretest, post-test, que es el seguimiento, y esto debe ir hasta las 8 semanas y muchos grupos lo evalúan a los 6 meses. Ahí lo que se desnuda es que a los 6 meses el conocimiento no se fija. Entonces también es un modelo que basado solo en pretest y post-test y seguimiento a los 6 meses le falta mucho. Entonces de ahí la fortaleza de las habilidades no técnicas, porque se evaluó que estos modelos tradicionales del saber y saber hacer, cuando se incorporan con elementos de habilidades de tipo no técnico, se fijan hasta 6 meses. O sea, el rendimiento en ese Kirkpatrick 2 se mejora. Entonces es muy importante, como les decíamos, no concentrarse solo en habilidades del conocimiento y en habilidades del hacer. Nos volvemos muy buenos mecánicos, pero si no le pegamos a esa tercera fase de la pirámide, pues no vamos a tener el impacto acá arriba en desenlaces. El Kirkpatrick 3, el 2 es el pretest, el post-test, el 3 es el de que la gente lo hace y lo lleva a su práctica clínica. Entonces, por ejemplo, se hace un curso de vacun para parto. Y cuando uno hace el seguimiento de ese grupo, el 80% del grupo a las 6 semanas instauró un programa de vacuna en su institución. Y si no lo hace, preguntarse por qué. Entonces uno dice, es que no tiene registro INVIMA el equipo, no se puede usar, no dejan restringir las copas. Como explorar muy bien qué es lo que está llevando a que no se pueda implementar. Pero si uno logra que algo se haga
y los asistentes lleven eso y lo implementen en la clínica es fundamental y es muy ganador. Y el último nivel es el de impacto en desenlaces mayores fuertes. Disminuye la tasa de infección intrahospitalaria, disminuye la mortalidad materna, disminuye el diagnóstico de cáncer que requiera terapia farmacológica y quirúrgica. O sea, ahí en desenlaces es donde es más fuerte. Entonces, si uno revisa métodos educativos, la mayoría están en Kirkpatrick 1 y 2, en que la gente sale contenta y en hacer el examencito pre y post. Y de pronto algunos le hacen el seguimiento a las 6 meses para darse cuenta que se colgó. La tendencia ahora es hacer cosas que tengan implementación en su sitio de trabajo, o sea, que los residentes lo aprendan y se vuelvan como embajadores y lo lleven a esos centros de práctica y pegarle a impactos poblacionales grandes. El ejemplo que siempre ponemos es el lavado de manos. Todos sabemos que el lavado de manos es efectivo, pero no nos lavamos las manos. Y la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no logramos que una práctica tan sencilla, con tantos beneficios, lo pueda hacer? Y posiblemente es que nos hemos basado solo en enseñarlo a través de su beneficio en conocimiento, en talleres, en conferencias, y que nos enseñen a cómo hacerlo, pero no trabajamos los otros aspectos. Muchas gracias, doctor, por el comentario. ¿Algún otro aporte? Bueno, doctora Valentina, muchas gracias por tu presentación, informarnos acerca de todo lo que estamos viviendo en el mundo de la simulación y las proyecciones y oportunidades que tenemos. Al doctor Vasco nuevamente por acompañarnos y estar presente con nosotros siempre, y a todos los que estuvieron en la conferencia. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias.